7, 15 al 16. Mateo 7, 15 al 16. Dice así el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otra versión dice así: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Amén. Señor, una vez más rogamos a ti, a medida que nos acercamos al fin del Sermón del Monte, y para todo lo que es tu escritura, tu palabra, que nos favorezcas, que nos ayudes, que nos impartas tu gracia, Señor, dándonos entendimiento. Danos entendimiento, Señor. Por favor, puedes decirle al Señor que te dé entendimiento. Dígale, pues, hermano. Por favor, Señor, ilumínanos esta mañana y siempre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, miren, hemos estado en los versículos 13 y 14 por unas semanas y ahora entramos en 15 y 16. Cuadrito uno, pues, hermano. ¿Alcanzan a leer? Por favor, sí. Okay, de todas maneras, yo voy a leer también. Miren, versículos 13 y 14. Hemos pasado por ahí varias veces. Tratemos de entender para hilar con el 15 y 16. 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, hermanos, después del versículo 14 en nuestras Biblias en general, y antes del 15 aparece un título. No sé cuál es el título en tu Biblia, me parece que es por sus frutos los conoceréis o algo así. En esta versión dice el árbol y sus frutos, como sugiriendo otro tema, pero no es otro tema, ¿no? Seguimos en el mismo tema del Señor. Entonces, tratemos de ver, mirando este cuadrito, cuál es la relación entre la admonición del Señor de entrar por la puerta estrecha, da las razones para entrar por la puerta estrecha, y después, hermanos, diga, guardaos de los falsos profetas, o será otro tema. Es lo mismo. Vamos a ver de qué trata esto. Es muy, muy bueno, muy importante. Estamos todos abocados a prestar atención a lo que el Señor nos está hablando. En los versículos 15 y 16, que comenzamos hoy con esto, y hasta el final del capítulo 7 de Mateo, Jesús se ocupa de un gran principio, de un mensaje. En su mente hay algo cuando ha llegado
a este lugar del sermón, en su mente palpita algo por los suyos, que es la importancia de entrar por la puerta estrecha y la importancia de asegurarnos que realmente estamos andando por el camino angosto. Eso es lo que quiere el Señor, y lo va a ver en los suyos. Es como en los versículos 15 y 16 habla sobre los falsos profetas. Vienen a ser como un refuerzo del mensaje de los versículos 13 y 14, donde el Señor lo plantea en forma de exhortación. Cuídense de los falsos profetas, es una gran exhortación. Que hemos de entrar por la puerta estrecha, dice el Señor, y caminar y mantenernos caminando por ese camino angosto. O sea, la puerta y el camino tienen que ver mucho con los falsos profetas. Hay una relación. Aquí hay una flecha en el centro, hay una relación entre las dos. Entonces vamos a entender eso hoy por la gracia de Dios. Nos muestra el Señor entonces, hermanos, los peligros y obstáculos que encuentran todos los que han determinado, como seres humanos cristianos, atravesar la puerta angosta y caminar el camino angosto y mantenerse en esa actitud hasta que el Señor vuelva o hasta que nos llame. ¿Okay? Este es el tema del Señor hasta el final del Sermón del Monte y del capítulo 7 de Mateo. Ahora, fundamentalmente lo plantea el Señor en forma de dos peligros específicos que nos salen al paso y cómo detectarlos y enfrentarlos. Siempre hay peligros para los cristianos, ¿no? Siempre ha habido y siempre va a haber, hasta que el Señor vuelva, hasta que entremos en gloria. Luego, hermanos, una vez expuestos estos dos peligros, concluye el argumento y todo el sermón planteándolo en una afirmación sencilla, franca y clara, en la metáfora de las dos casas. Una construida sobre la roca y la otra construida sobre la arena, con la amonestación terrible acerca del hecho del juicio para cada una de ellas. Entonces, este es el tema de Mateo 7 y tenemos que darlo cuenta y captarlo, entenderlo, apercibirnos de él. El no entenderlo, o sea, el no entender esto que estamos tratando ya varias semanas, explica la mayoría de nuestros problemas como cristianos y da cuenta del evangelismo falso y ligero y superficial que abunda en nuestros días. Evangelismo falso. No que sea el único que está el otro, el verdadero, pero este que digo, abunda. Y esto, hermanos, de no entender esta parte y que no haga nido en nuestro cerebro y corazón, explica también la ausencia de vida santa que se percibe en la mayoría de nosotros los cristianos. No es que necesitemos enseñanzas especiales acerca de estas cosas o algo parecido. Lo que parece que todos olvidamos es que la mirada de Dios nos sigue siempre. Sus ojos están sobre cada uno de nosotros y todos nos encaminamos hacia el juicio final. Esto tendemos a olvidarlo. Y ahorita vamos a ver la solución de Dios para que no lo olvidemos. Hay una respuesta de Dios para que no lo olvidemos. Así que, hermanos nuestros, el Señor sigue repitiendo esto. Lo pone en diferentes formas, pero todo el tiempo enfatiza el hecho del juicio al que nos vamos a enfrentar y el carácter de ese juicio. No es un juicio superficial, no es un mero examen de lo externo. La religión cristiana es de lo interior, ¿se acuerdan? Sino un escrutinio del corazón, un examen de toda la naturaleza. Y sobre todo, el Señor subraya la absoluta finalidad del juicio y las consecuencias que se derivarán de los resultados de ese juicio. Consecuencias, por cierto, eternas. Ya nos ha dicho el Señor en los versículos 13 y 14 por qué debemos entrar por la puerta estrecha. Yo creo que hasta ahora ya dominamos, ¿no? ¿Por qué? Hay dos razones que están ahí.
¿no? Ahora, el Señor estaba interesado en esto siempre en su ministerio de 3 años y medio. Ha estado interesado en este asunto de nuestra vida delante de Él en el tiempo que nos ha señalado. Ahora, el Señor, hermanos, constantemente hacía repetición de esto, porque se trata pues del maestro, hermanos. El método del maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, era la repetición. Sabía de la importancia de la repetición, porque Él es el pastor, nosotros las ovejas. Entonces el pastor dijo, estos necesitan que se les repita. Y está escrito, hermanos, en todas partes. Se llama la ley de la repetición. ¿Por qué es necesaria esta ley en nosotros? Por nuestra lentitud en comprender y la disposición a pensar que sabemos algo, cuando en realidad no lo sabemos. Esa es la razón. Vamos a ver un poco la ley de la repetición. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1, 12 al 13. Por favor, van a leer en la pantalla. Mientras tanto, yo voy a leer en otra versión. Segunda Pedro 1, 2 y 13 dice así. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. ¿Qué les parece? La fidelidad de un apóstol de Cristo. Él sabía, hermanos, de nuestra necesidad y dijo, yo os voy a recordar, porque esto es necesario. La recordación aquí dice que es un estímulo, gracias a Dios. Hay un estímulo en la recordación, en decirnos esto otra y otra y otra vez. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Si nos lo hubiera dicho una vez más, listo, tenemos todos fundidos. Él es bueno, fiel, amoroso, generoso. Su amor es para siempre. Ahora, 1 Juan 2:21, por favor. ¿Qué nos dice este mensaje tan breve en este versículo? El apóstol Juan, otro apóstol de Cristo. 1 Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una vez más, bien. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Hay aquí la ley de la repetición o no? Interesante, ¿no? A ver, escuchen esta cosa ilógica. Y lo natural es lógico. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Pero se escribe pues cuando se ignora. Se da un mensaje cuando se ignora o no. Pero aquí dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y nos conocemos la verdad, por eso el Señor nos habla la verdad, porque es la ley de la repetición. Gloria a Dios. Judas 1:5. Judas 1:5 tiene otro mensaje similar. Esta es una Reina Valera nueva, 1990. La NRV. Aunque vosotros ya lo sabéis, escuchen eso, aunque vosotros ya lo sabéis, imagínense cuando un cristiano dice, no, eso yo ya sé, y no escucha, grave, ¿no? Ignorancia, ¿no? ¿De qué va a hablar? De tal, eso ya sé, es necedad. Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo,
destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué nos recuerdas? Ya sabemos. Porque es necesario para nosotros. Y en la versión que está en pantalla dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, esto es tremendo. El mismo procedimiento va a ser al final. El mismo proceso va a llevar adelante el Señor. Va a destruir a todos los incrédulos. ¿Ok? ¿Qué les parece? Sabemos, hermanos, lo difícil que es recordar los principios vitales. Como había un método antiguo para no olvidar lo fundamental y lo básico y todo de la Escritura, en muchas iglesias anglicanas habían impreso en la pared los 10 mandamientos. Qué cosa linda, los 10 mandamientos en la pared en su casa. ¿Será útil? Claro, pues la ley de la repetición. Hermanos, sin esa ley, si no leemos Biblia, hermanos, todos los días, hermanos, necesitamos la Escritura todos los días porque somos así, y Dios lo sabe. Por eso es como una comida diaria, como un desayuno. La palabra de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Lo vienes haciendo, hermano? Hermana, háblales de ellas cuando estéis en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué? Habla la palabra, háblales la palabra. Cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿No es un poco exagerado? No, hay que repetir. La ley de la repetición, hermanos, es bíblica, es una bendición del cielo. 8. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahí está, hermanos, la ley de la repetición otra vez en pleno. ¿Qué les parece? Eso supone, a ver qué les parece, que yo voy a utilizar la ley de la repetición todo el tiempo. Dios lo hace dando la Escritura, yo lo hago recibiendo la Escritura. Dios hace que la ley de la repetición sea real, vigente y patente, y yo hago lo mismo bebiendo del agua de la palabra de Dios cada día. El Señor nos recuerda otra vez estas cosas, ante todo dándonos advertencias concretas, específicas. La primera es acerca de los falsos profetas. Yo creo que nos estamos aproximando ahorita, hermanos, en este minuto, a entender bien la relación entre los versículos 13 y 14 y 15 y 16. Ya está cerca. Miren, la imagen que debemos tener en nuestras mentes es algo así. Aquí estamos, por así decirlo, de pie fuera de esta puerta estrecha, por así decirlo. Ya hemos explicado esta figura la anterior semana. Hemos escuchado el sermón y oído la exhortación de Dios. Estamos pensando ahora, muy bien, ahora algo hay que hacer, algo hay que hacer. Yo me digo a mí mismo, alma mía, algo tienes que hacer. Ya has oído el sermón, has oído la exhortación del Señor, algo vas a hacer.
Ahora, dice el Señor en efecto, en ese punto, una de las cosas de las que tienes que cuidarte especialmente es el peligro. Hermanos, no duerman, por favor. Es el peligro ¿de qué? De escuchar a los falsos profetas. Ese es el peligro. Estos falsos profetas siempre están ahí. ¿Se da cuenta? Siempre están dando vueltas por ahí. En todas partes están, siempre ha sido así. Y ahora están, ¿saben dónde? En el umbral de la puerta estrecha que estamos por atravesar o ya hemos atravesado. Siempre están ahí. Es su lugar favorito. Si empiezas a oírlos, te harán daño. En el sentido no de oír simplemente el efecto de oír, sino de oír y recibir. Oír y recibir. Esto suena bien. Esto suena bien. Esto me gusta. Cuidado con eso, hermanos. Porque no es lo que me gusta, es lo que dice el Señor. Es un engaño sutil. Por eso la recomendación, no los oigan. Es decir, no reciban lo que están esparciendo ellos. ¿Ok? No lo reciban. La pregunta que se plantea de inmediato es la siguiente. ¿Qué son estos falsos profetas? ¿Quiénes son? ¿Y cómo los vamos a reconocer? Ahora, aquí entra, hermanos, un poco de dificultad. Dar un codacito, hermano, que no duerme hospital. O que se ponga de pie, hermanito. Por favor, no te duermas. Por favor. No se duerman, por favor. Quería recordarles que estamos en un retiro en Santa Cruz. 6 de la mañana empezaba la primera sesión. Y estaba enseñando mi hermano. Y había mujeres por todas partes, unos 300 éramos. Mujeres por todas partes. La primera que lo pescaban durmiendo, decía, hermano, pónganse de pie y lo llevaban junto a la pared. ¿Para qué? Para que no se pierda el mensaje. Ya, entonces la pregunta es esta. ¿Quiénes son estos y cómo los vamos a reconocer? Dice, pregunta no tan fácil de responder. Voy a retroceder un poquito. Si los oyes, si los oyes, como están en el umbral de la puerta, cierran esa puerta, hermanos, por favor. Decía que siempre están ahí, precisamente en el umbral de la puerta estrecha que estás por atravesar o has atravesado. Que si empiezas a oírlos te harán daño. Escuchen esto, pues su meta es disuadirte. ¿Saben qué es eso? De entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Esa es su meta, disuadirte. Si lo consigue, ha logrado su objetivo, te ha engañado. Es un engaño sutil, por eso no les presten atención, no abracen su mensaje. Hay unos varones muy de moda hoy día que están haciendo, están predicando un mensaje tan agradable, que tiene mucha gente. ¿Conocen eso? Miles y miles. Y un amigo de hace muchos años me dijo, este es el mejor pastor de este tiempo. Yo le dije, es un falso profeta. Obviamente nos hemos distanciado. Es muy fácil enredarse más con eso. Sigamos. Entonces, la pregunta que se plantea de inmediato es esta. ¿Cómo
vamos a reconocerlos. Porque lo que abundan ahora son los predicadores. Hay dos escuelas de pensamiento sobre lo dicho de estos falsos profetas. Hay dos escuelas de pensamiento. Y grandes hombres de Dios se hallan en ambas escuelas. No que sean antagónicas, pues son diferentes. Son diferentes. Pero varones cristianos aprobados están en una y en otra. O sea, no hay herejías por ahí, ¿no? Pero vamos a distinguir un poco cuáles son estas dos grandes escuelas. La primera escuela afirma que aquí se alude solo a su enseñanza. Dice, un falso profeta es aquel que tiene una falsa enseñanza. Y a eso se refiere el Señor: por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué predican? Listo, eso ya los ha definido. Refiriéndose solo a su enseñanza, o sea, a su doctrina. Solo eso. Los expositores protestantes de este grupo han pensado que la Iglesia de Roma es la ilustración suprema de esto. Yo estoy de acuerdo. O sea, la Iglesia católica y romana es la ilustración suprema de esto, porque es la falsa doctrina por excelencia, ¿no? ¿Está claro ese punto? Ahora veamos el otro grupo, o la otra escuela. La otra escuela, hermanos, dicen que esta referencia de Cristo a los falsos profetas no tiene nada que ver con enseñanza, sino que es puramente cuestión de la clase de vida que viven. ¿Qué les parece? No tiene que ver con doctrina, sino cómo viven. Eso hay que ver, eso hay que percibir, eso hay que discernir. Un expositor bien conocido, como el doctor Alexander McLaren, por ejemplo, dice esto: no es una prueba para detectar herejes, sino para desenmascarar hipócritas, y especialmente hipócritas inconscientes. Por favor, tomemos en cuenta, hipócritas inconscientes, los hay de los dos, ¿no? Su argumento es, y hay muchos que le siguen, que no tiene nada que ver con la enseñanza. ¿Qué les parece? No, los falsos profetas, dicen este otro grupo, no se los detecta por la enseñanza. Toda la dificultad con respecto a estas personas es que su enseñanza es correcta, pero sus vidas son equivocadas y que no son conscientes de que son hipócritas. Aquí encuentro un poquito de dificultad, por eso necesitamos mucha atención. Por ejemplo, cuando dice su enseñanza es correcta. Claro, fíjense, por ejemplo, cuando leemos un versículo de la Escritura, decimos, hermanos, esto dice el Señor. Escuchamos todos y decimos, amén. Verificamos con la Escritura, es correcto. Pero ¿dónde está el problema de un falso profeta? Que lee eso que es correcto y se detiene ahí y no lee lo que sigue, menos lo que precede. ¿Entienden? Ahí está el gran problema. Hermanos, estas son las dos escuelas de pensamiento sobre el tema de los falsos profetas. No aceptaremos totalmente ninguna, ¿no? Ambas atinan y hierran. Así que hay que considerar ambas escuelas. No se puede decir que solo es cuestión de enseñanza herética. Por la misma razón que no es muy difícil detectar tales enseñanzas. Claro, una enseñanza herética no es difícil de detectar, ¿sí o no? Vamos a ver unos ejemplos enseguida. La mayoría de las personas que poseen un cierto discernimiento pueden detectar a un hereje. La mayoría de los evangélicos. Si alguien enseñara poniendo en duda la existencia de Dios y negara la deidad de Cristo, es muy fácil decir, este es un hereje. Cualquiera que diga que Dios en realidad no existe, lo que es un ateo práctico, teórico, es un hereje, porque lo está diciendo. Y si dice alguien, Cristo es una creación de Dios, por ejemplo, como la secta de los testigos de Jehová,
entonces es una herejía fácilmente detectable. Ahí no hay problema, y el enemigo no se mete en eso, él va mucho más allá, hacia la sutileza. Por eso este mensaje es tan importante. Ahora, como se advertirá, la metáfora del Señor sugiere que existe una dificultad, que hay algo sutil en cuanto al tema. Jesús dijo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es lo primero que tenemos que notar, que ellos tienen un vestido muy pulcro, muy limpio, muy lindo. Vestidos de ovejas. Obviamente no van a ser pieles de ovejas como se ilustra, sino una vestimenta que habla de bondad. Este es bueno. Tiene vestidos de ovejas. Sugiere que nuestra dificultad con el falso profeta es que al principio no nos imaginamos que lo sea. Cuando vemos a un falso profeta y no sabemos que es nada de él, y empieza a hablar y vemos la pulcritud de su vestimenta y de su hablar, muy difícilmente uno dice, este debe ser un falso profeta. Difícil. Entonces, ¿qué sutileza para engañar al pueblo de Dios no habrá aquí? ¿Se entiende la palabra sutil? Sutil es algo no fácil detectable. Hay que hacer un esfuerzo, un ejercicio espiritual para discernir qué está hablando tal persona y de quién se trata. Recordemos las palabras de Pedro en su segunda carta cuando dijo que el peligro verdadero viene de su sutileza. Toda exposición genuina de esta enseñanza debe sopesar debidamente ese elemento específico. ¿Cuál es ese elemento específico? Sutileza. Cuidado con la sutileza del engañador. No es una simple amonestación acerca de los herejes y sus enseñanzas. Y lo mismo se aplica a la otra escuela. Es obvio que no hay nada que ofenda en la conducta de los falsos profetas. Cualquier inconducta se reconocería fácilmente. O sea que un falso profeta también es un moralista. Un moralista es uno que guarda externamente, como los fariseos, la ley de Dios. El moralismo es un engaño, porque el cristianismo no es moralismo. La moral del cristiano es del corazón para afuera. El fariseo tiene una moral externa. Lo hemos visto, ¿no? Con amplitud. Ahora, el cuadro que debemos tener presente debería ser más bien este. El falso profeta viene a nosotros y al principio tiene aspecto de ser todo lo que se podría desear. ¿Okay? Este hermano que ha venido a esta iglesia a enseñar este tiempo tiene todo. Es intachable. En todo aspecto, su forma de vestir, de hablar, su comportamiento, su enseñanza, todo está excelente. Es agradable y ameno. Es gracioso. Parece ser muy cristiano. Y dice lo que debe decir. Su enseñanza en general suena bien. ¿Por qué? Porque suena a Biblia. Habla de Dios. Habla de Jesucristo, temas fundamentales. De la cruz. Enfatiza el amor de Dios. Obviamente viste como oveja. Y su forma de vivir parece armonizar con él. Nadie sospecha nada malo de él. Hasta ahí todo bien. ¿Se acuerdan de ese dicho? Cuando en una iglesia todo está bien, algo está mal. Bueno, ¿qué hay de malo o qué puede ser malo en una persona así? Veamos. Aquí entramos al ámbito de la sutileza. En último término, esta persona está quizá equivocada tanto en su enseñanza como en su forma de vida. Mucho cuidado. Si está equivocada en su enseñanza, lo más seguro es que está equivocada en su forma de vida. Estas dos cosas siempre andan indisolublemente juntas. ¿De acuerdo? Siempre van juntas. Lo dice nuestro Señor. Por sus frutos los conoceréis, su forma de vivir. Su forma de hablar va en consonancia con su forma de vivir. La enseñanza y la vida no se pueden separar. Y donde hay enseñanza errónea, de cualquier forma que sea, habrá también una vida
equivocada en algún aspecto. ¿Qué tal un predicador deslumbrante, excelente, exquisito para hablar? Y resulta que tiene, por ejemplo, 2 esposas, por decirlo. Y al siguiente se fue al piso. ¿Qué es eso? ¿Qué testimonio es este? ¿Entienden? Muy bien. ¿Qué hay de malo en su enseñanza? La forma más adecuada de contestar es esta: no hay puerta estrecha en ellos, ni camino angosto. Hermanos, esto grabémonos. No hay en el mensaje de estos excelentes predicadores puerta estrecha, ni camino angosto. Y para eso hay que escucharlo un buen tiempo. Lo escuchamos unos meses y decimos haber hablado alguna vez. Y no necesariamente del Sermón del Monte, porque el principio de la puerta estrecha y del camino angosto está en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los apóstoles. Después de Cristo, todos los apóstoles hablaron de ese mensaje, en otras palabras. Es una enseñanza cuya falsedad hay que detectarla. Ahora, hay que detectar la falsa enseñanza aquí, hermanos, por lo que no dice, más bien que por lo que dice. ¿De acuerdo? Lo que dice está bien, sí, está bien, pero no ha dicho esto. Y lo que no ha dicho es vital. En el mensaje de un predicador, si no hay puerta angosta y camino estrecho, se trata de un falso profeta. Pero qué sutil es esto, porque todo lo demás está bien. No hay que conformarse con eso. Por ejemplo, si filtramos a estos falsos profetas de este siglo, vamos a ver que muchas cosas son bíblicas. Esa es la sutileza. No, y la gente dice, pero si habla del Señor, habla bien, ha predicado esta palabra. Pero ha dicho esto, porque cuando se plantea el Sermón del Monte, y especialmente aquel lugar donde Jesús habla de la puerta estrecha y el camino angosto, ahí se dividen todos. O se quedan, y se quedan los que son, y van a salir la mayoría los que no son. ¿Cuándo se han ido, hermanos, los discípulos de Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se han ido? En Juan capítulo 6. Cuando Jesús les ha puesto las cosas claras. ¿No? Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y lo demás. Han oído eso y han vuelto atrás. ¿Por qué? Los ha ofendido. Ahora, cualquier cristiano puede detectar al que dice cosas abiertamente equivocadas. Pero, triste decirlo, la gran mayoría de los cristianos de hoy no pueden detectar al hombre que parece decir cosas buenas, pero que no dice cosas vitales. Por ejemplo, el Sermón del Monte, la puerta estrecha. Ese es el mensaje, hermanos. De alguna manera nos hemos hecho la idea de que el error es solo aquello que está escandalosamente equivocado. No es eso. Un pastor profeta no va a cometer errores escandalosos cuando predica. Y no parecemos entender que la persona más peligrosa de todas es aquella que no hace hincapié en las cosas vitales de la doctrina de Cristo. Como por ejemplo la negación de uno mismo, ¿no? La cruz y la obediencia por los mandamientos. Entonces, hermanos, esta es la forma de entender este cuadro de los falsos profetas. Las dos escuelas son diferentes, pero tienen verdades. Hay que unir las dos y sacar el resultado. El falso profeta es un hombre que no tiene puerta estrecha ni camino angosto. Olvídense, o sea, nunca va a ser eso. Una vez le preguntaron a Joel Austin, ¿por qué no predica la cruz, el arrepentimiento, el pecado? Y él lo dijo, era un entrevistador no creyente, ha muerto hace unos años, un viejito, medio cabrito, a ver si me acuerdo. Y él respondió así, no predico estas cosas, porque la gente ya viene con sus problemas, ya viene con sus dificultades, con sus carencias y cosas, así que yo solamente voy a alentarnos y alentarnos. Y ese predicador lloró en esa entrevista. No lloró, se parecía muy cristiano, pero
no era Joel Austin, un falso profeta, con todas sus letras. Dante Gebel es otro, es un falso profeta y hay un montón. Ahora, va con vestidos de ovejas, es atractivo, es simpático, como hemos dicho. Presenta un mensaje confortable y consolador. Es capaz de agradar a toda la audiencia, porque agrada a todo el mundo y habla bien del mundo, del sistema del mundo. Nunca lo persiguen ni lo critican. Tanto liberales como modernistas lo alaban. Lo alaban los evangélicos. Todo el mundo lo alaba. ¿Qué clase de evangélicos alaban a estos falsos profetas? Los evangélicos que ignoran la escritura. Pero en sus palabras y acciones no se encuentra ni la puerta estrecha ni el camino angosto. En resumen, en un falso profeta no existe el tropiezo de la cruz. ¿Se acuerdan de esa palabra? El tropiezo de la cruz. ¿Qué es el tropiezo de la cruz? Tendríamos que dominar este tema, hermanos, a estas alturas. El tropiezo de la cruz es la ofensa de la cruz. La ofensa de la cruz es el mensaje fiel del Señor que le dice al ser humano: eres un mentiroso, miserable, vas camino al infierno, la ira de Dios está sobre ti. En resumen, ¿no? En resumen, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Es lo que han dicho los apóstoles. Esa es la ofensa de la cruz. Por eso tanto evangelio, hemos dicho al principio, evangelismo falso, sin ofensa. El evangelio que no ofende no es el evangelio del Señor. Por eso un buen consejo a los evangelistas es: no pretendas ofender a la gente que predicas. No los ofendas. Tú, el mensaje es el que ofende, no tú. ¿Para qué vas a ofender tú? No necesitas. Ahora, si esta es la descripción del falso profeta en general, podemos ahora preguntarnos: ¿qué queremos decir exactamente con esta puerta estrecha y camino angosto? ¿Qué queremos decir al afirmar que en su predicación no hay nada que ofenda? La mejor forma de responder esto es en términos del Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo, pero hablando del Antiguo Testamento, porque el principio es el mismo. Segunda Pedro 2:1. Segunda carta de Pedro, apóstol, 2:1. Recta final. Miren lo que dice el apóstol Pedro, mi fiel hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero revisar con ustedes los detalles de este versículo. Primero, hubo también. ¿Qué quiere decir hubo también? Que hoy los hay. ¿Hoy los hay? Sí. Hubo también. Siempre los hubo. Hermanos, desde la caída del hombre siempre ha habido falsos profetas. En toda la historia de Israel ha habido falsos profetas. Profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, un falso profeta básicamente es un falso maestro. Enseña falsedades. Que introducirán, es clave, escuchen, introducirán. ¿Saben qué es introducir? Cuando se introduce algo en algo. A ver, ejemplos. ¿Ah? Sí, meterán, introducirán. Por ejemplo, cuando se pone la levadura, ¿dónde se pone? En la masa. No el pan con la masa. Se sale el pan. Okay. Y así hartos ejemplos. O cuando alguien está bebiendo con una chica un refresco y le dice: voy al baño un ratito, entonces le introduce algo en su vaso con jeringa para que se duerma, ¿no? Entonces, esta es la palabra de la que está hablando el apóstol. Es sutilmente, sin que uno se dé cuenta. Entonces, hermanos, que introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir? Encubiertamente. No se ve, escondidamente. Nadie lo ve. Hermanos, son asesinos. ¿Qué clase de herejías van a introducir? Herejías destructoras. ¿Qué quiere decir herejías destructoras? Son herejías que si uno las cree, las recibe, son para condenación eterna, para el infierno.
Eso es herejías destructoras. Miren, en un versículo, enseñando tantas cosas el apóstol Pedro. Ahora, y aún negarán al Señor que los rescató, negarán al Señor. Parecían creer en Jesús, parecían abrazar a Jesús, amar a Jesús. Finalmente lo negarán, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta destrucción repentina es lo mismo, hermanos, que herejías destructoras. Condenación eterna, justa condenación por no haber creído al Señor Jesús como era debido. ¿Qué les parece, hermanos? Por favor, lean, son 6 páginas y media y cuarto. Vuelvan a leer. Saquemos preguntas para vernos el jueves. Muy importante, hermanos, muy importante. Miren, la ley de la repetición es una fidelidad de Dios. Y no me va a servir si yo no hago la repetición. Siempre es así. Dios da y yo lo hago. Dios me da de comer y yo como. Dios me predica y yo le creo. Nos da la letra, repetición. Repitamos la palabra de Dios para nosotros mismos y para aquellos con quienes nos reunimos o encontramos o vayamos. ¿Ok? Amén, hermanos queridos. Bendecidos sean todos. La gracia